Mi nombre es Gabriel, hoy tengo 26 años y soy abogado. Pero lo que voy a contarles aquí ocurrió cuando tenía apenas 18 años. En ese momento, yo era solo el chico de la limpieza en uno de los estudios de abogados más tradicionales de Buenos Aires. De esos llenos de mármol, alfombras gruesas y gente que nunca mira a los ojos al que sirve el café. Yo era responsable de barrar los pisos, vaciar los botes de basura, limpiar las salas de reuniones y dejar todo listo antes de que comenzara el trabajo, a las 8 en punto. Era una rutina agotadora, pero necesitaba ese trabajo. Viví sola en una pequeña pensión en el barrio de Almagro después de que falleció mi madre y no tenía familiares cerca. El dinero apenas alcanzaba para comer. Pero aún así tenía un sueño que parecía absurdo incluso para mí. Quería ser abogado. No podía permitirme pagar la universidad, ni los cursos preparatorios, ni nada. Pero lo que me quedaba era sed de aprender. Comencé a sacar de los estantes de la oficina libros, viejos que ya nadie leía. Había un armario al final del pasillo, cerca del baño, donde dejaban libros polvorientos de derecho constitucional, civil y penal. Era mi tesoro escondido. Leí todo lo que pude durante los descansos antes de salir. Y anoté todas las preguntas que tenía en un cuaderno. A veces me quedaba allí hasta que el guardia de seguridad me decía que me fuera. Recuerdo noches en las que dormía con la cabeza sobre el Código Penal, soñando con jurados y alegatos. Nunca le conté esto a nadie porque sabía que se reirían de mí. Para ellos, yo solo era el conserje y punto. Ese día en particular comenzó como cualquier otro. Llegué temprano, antes del amanecer, con mis auriculares reproduciendo una conferencia sobre hermenéutica jurídica que había descargado de la internet pública de la biblioteca. Mientras recorría el pasillo principal, pasé por la gran sala de conferencias, la de cristal con la enorme mesa de caoba y las sillas de cuero oscuro. Vi que ya estaban preparando todo para una reunión importante. Café, agua con gas, carpetas organizadas con etiquetas doradas. Uno de los pasantes, que siempre llevaba zapatos sin calcetines, le susurró a otro que el socio fundador vendría en persona. El ambiente estaba tenso. Se podía sentir en el aire como cuando sabes que va a llover antes de que aparezcan las nubes. Terminé de limpiar los baños y fui a la despensa a buscar mi vaso de plástico con té. No podía permitirme comprar café todos los días. Cuando regresé por el pasillo, la sala de reuniones ya estaba llena. Abogados con trajes elegantes, gente hablando suave y rápido, ese fuerte olor a perfume caro y egos inflados. Pasé rápidamente, con la cabeza gacha, pero uno de ellos me vio. Era el doctor Noriega, uno de los más antiguos de la firma. Cabello gris peinado hacia atrás con gel, un bigote meticulosamente simétrico y el tipo de sonrisa que no llega a sus ojos. Me miró con una mirada mitad de desprecio, mitad de aburrimiento, como quien ve pasar una mosca. No dijo nada en ese momento, solo meneó levemente la cabeza, como si mi simple caminar fuera una ofensa a la santidad de ese lugar. Fui a terminar de limpiar la recepción, pero algo me hizo volver a un lado, solo para echar un vistazo discreto a la sala de reuniones. Intenté no llamar la atención, pero la puerta de cristal estaba entreabierta y podía oír voces. Se trataba de una discusión sobre un caso complejo de herencia internacional, algo que involucraba propiedades en 3 países diferentes, cuentas conjuntas y una cláusula testamentaria que nadie allí parecía capaz de interpretar del todo. Vi a uno de los abogados, el doctor Noriega, ponerse de pie furioso y decir que esto era inaceptable y que la interpretación era obvia para cualquiera con más de 2 neuronas. Me contuve para no poner los ojos en blanco. Eso me intrigó porque estaba familiarizado con ese tipo de cláusula. Había leído algo parecido 2 días antes en un libro polvoriento sobre derecho de sucesiones. Me quedé allí unos segundos, simplemente escuchando. Estaba tan concentrado que ni siquiera me di cuenta cuando alguien se acercó por detrás. Era la secretaria del doctor Noriega, la señora Elvira. Una mujer menuda de cabello rojo vibrante y ojos atentos que parecían ver más de lo que dejaban ver. Ella siempre me trató con una amabilidad contenida, como si supiera que yo llevaba en mis manos algo más que la escoba. «Tienes curiosidad, ¿verdad, Gabriel?», susurró con una media sonrisa. Me sonrojé al instante, me disculpé y estaba a punto de salir corriendo cuando me dijo algo que aún resuena en la cabeza: «No seas tímida, hay muchos médicos y que saben menos que tú. Puedes estar segura». Eso me impactó de una manera extraña. Fue la primera vez que alguien allí realmente me vio. Regresé al almacén con el corazón latiendo un poco extraño. Me senté allí, en la caja donde guardábamos los productos de limpieza, sosteniendo mi pequeño cuaderno como si fuera un escudo. Lo que había oído en esa habitación tenía demasiado sentido como para ignorarlo. Cogí un bolígrafo y comencé a garabatar una posible solución al impasse que estaban discutiendo. Era un caso complicado, sí, pero no imposible. Existía un vacío interpretativo en la cláusula que, considerada dentro del derecho internacional privado y teniendo en cuenta la jurisprudencia argentina reciente, modificaba por completo la división de los bienes. Todo lo escribí por impulso, como si no fuera yo, las ideas llegaban más rápido de lo que mi mano podía seguir. Ni siquiera me di cuenta del paso del tiempo. Fue entonces cuando oí que alguien me llamaba.
Era uno de los internos con cara de mal humor, mirándome como si fuera un perro perdido en medio de la calle. El doctor Noriega lo llama a la sala de conferencias. Ahora, en ese momento se me revolvió el estómago. Pensé que era un regaño, peor aún, un despido. Caminé hacia la habitación con las manos sudorosas, sintiendo cada paso pesado como si fuera hacia el cadalso. Cuando entré, todos se giraron hacia mí. El silencio era tan denso que se podía cortar con la uña. Noriega estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándome con la misma mirada desdeñosa que antes. Y entonces soltó, alto y claro, con la voz cargada de sarcasmo: «Oye, muchacho, ya que pareces tan interesado, ¿por qué no nos cuentas tu opinión sobre el caso?». Me quedé congelado. Por unos segundos pensé que no podría hablar. Todos me miraron como si fuera una broma andante. Uno de los abogados incluso dejó escapar una risita ahogada. Pero entonces no sé cómo explicar lo que pasó. Fue como si algo dentro de mí dijera: «Vete ahora o nunca». Respiré hondo, di 2 pasos hacia adelante y hablé con la voz aún un poco temblorosa: «Disculpe, doctor. Si me permite, creo que el problema radica en cómo está redactada la cláusula, sobre todo en la parte que trata de la revocación tácita antes de firmar en el extranjero». Cuando me di cuenta, ya estaba explicando. Utilicé términos técnicos, pero de forma clara. Cité un caso similar de 2008 que recordaba del libro, incluido el nombre del juez y la decisión final. Eso silenció la sala por un momento. Vi las expresiones cambiar poco a poco. La risa murió en el rostro del abogado que se había burlado de él. Alguien empezó a tomar notas. Y Noriega, bueno, pareció tragar saliva con dificultad, pero mantuvo esa sonrisa torcida, como si todavía estuviera esperando que cometiera un error. Pero no lo hice. Seguí explicando con más seguridad hasta sugerir una interpretación que resolvería el impasse legal y favorecería al cliente sin romper ninguna regla. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. Un silencio pesado, casi solemne. El socio fundador, un señor de ojos pequeños y traje azul marino, fue el primero en hablar. «¿Estás seguro de que es solo el conserje?». Eso me puso la piel de gallina. Noriega, por el contrario, parecía herido en su ego. Intentó replicar, pero tropezó con sus propias palabras y por primera vez fue él el que pareció pequeño. Lo que ocurrió después fue una mezcla de surrealista y vergonzoso. Uno de los abogados, el más joven de la sala, me preguntó si había estudiado derecho en algún lugar. Negué con la cabeza y dije: «No, solo leo en mi tiempo libre». El silencio se convirtió en asombro. La expresión del socio fundador pasó del escepticismo a una especie de interés genuino, casi paternal. Me pidió ver mi cuaderno, aquel donde anotaba todo. Se lo entregué torpemente, con las manos sudorosas. Pasó unas páginas y murmuró: «Esto es obra de alguien muy por encima de la media». Mientras tanto, Noriega intentaba recuperar el control de la situación, haciendo comentarios pasivo-agresivos como: «Está bien memorizar libros, pero el derecho se aprende con la práctica». Me quedé callado. No hacía falta decir nada más, ya estaba derrotado y todos los presentes lo sabían. Fue entonces cuando llegó el golpe final. El cliente en la reunión, un hombre calvo con traje beige y un marcado acento español, levantó la mano y dijo: «Si este tipo puede resolver mi problema, me aseguraré de que sea parte del proceso de ahora en adelante». Noriega estaba furioso. Él trató de argumentar, diciendo que yo ni siquiera era parte del equipo legal, que no tenía licencia, que eso era inaceptable, pero el socio fundador lo interrumpió. «Puede que aún no sea abogado, pero salvó la credibilidad de esta firma en menos de 5 minutos». El rostro de Noriega era digno de contemplar. El tipo de vergüenza que ningún traje caro puede disimular. No sabía dónde esconder mi cara, lo juro. Era como si mi cuerpo estuviera allí, pero mi alma todavía estuviera sentada en la caja de almacenamiento, con el cuaderno en mi regazo. Cuando salí de la habitación, me temblaban las piernas. Fui directo al baño, me encerré en uno de los cubículos y me quedé allí unos 5 minutos tratando de procesar todo. Debería estar feliz, ¿verdad? Pero lo que sentí fue una extraña mezcla de euforia y miedo. Miedo de haber cruzado la línea, de haber provocado mi propio despido. Porque, realmente, en esa oficina a nadie le gustaba que lo contradijeran, y menos a alguien como yo, que ni siquiera tenía un título universitario. Pero una parte de mí también estaba en paz. Por primera vez había hablado. No había tragado con fuerza. Había demostrado quién era, y aunque después nadie más lo reconoció, yo lo sabía. Y eso era nuevo para mí. Regresé a mi puesto como si nada hubiera pasado. Seguí limpiando las habitaciones, cambiando las bolsas de basura y fregando el piso. Algunos empleados pasaron a mi lado con miradas diferentes. Un pasante incluso me saludó con la mano, un poco avergonzado. Doña Elvira pasó a mi lado y me guiñó un ojo, como diciendo: «Te vi brillar». Pero, por supuesto, el mundo no cambió de la noche a la mañana. Al día siguiente, Noriega pasó junto a mí en el pasillo y fingió que yo era invisible, pero ya no me importaba. Yo sabía lo que había pasado en esa habitación y lo mejor, ellos también lo sabían. Y eso no se podía deshacer. Lo que una vez había sido solo un sueño lejano, ahora parecía, por primera vez, posible. 2 días después,
Me llamaron a la sala de juntas. Pensé que era el final. Pasé todo el viaje tratando de encontrar una defensa, algo que explicara mi abuso de posición como imaginé que lo llamarían, pero, para mi sorpresa, quien me dio la bienvenida fue el propio socio fundador. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura que parecía una pieza de museo, mirándome con una expresión ilegible. Gabriel, ¿alguna vez has pensado en estudiar derecho de verdad?, preguntó. No sabía qué decir. Solo pude sacudir la cabeza con incredulidad. Abrió un cajón. Sacó un sobremanila y me lo empujó. La empresa quiere invertir en ti. Una beca. Beca completa. A partir del próximo semestre, si aceptas. Sentí que el suelo desaparecía. Literalmente. Tuve que agarrarme a la silla. Regresé a la casa de huéspedes esa noche sin sentir las piernas. La señora Mercedes, que vivía en la habitación de al lado, pensó que me había tocado la lotería. En algunas partes fue como si así fuera. Pasé la noche despierto, mirando al techo y tratando de imaginar cómo sería mi vida a partir de ese momento. No se trataba solo de estudiar, se trataba de finalmente ser visto, sobre alguien que se arriesgó conmigo. Al día siguiente firmé los papeles de la beca, y aunque continué trabajando allí como limpiadora, durante un tiempo más algo había cambiado. La gente empezó a tratarme con curiosidad respetuosa, como si fuera una especie rara de animal al que nadie sabía si temer o admirar. ¿Qué pasa con Noriega? Él nunca volvió a hablarme. Su silencio fue la disculpa más honesta que podría haber esperado. Comencé la universidad unos meses después. Al principio iba directamente del trabajo al campus en uniforme. Se sentaba en las últimas sillas, siempre en silencio, observando todo. La mayoría de los estudiantes provenían de familias de tradición jurídica y hablaban con seguridad y llenos de sí mismos. Y allí estaba yo, con mi cuaderno desgastado y mis dedos todavía oliendo a desinfectante. Pero la teoría dominé la teoría como pocos. Pronto los profesores empezaron a darse cuenta. Uno de ellos incluso me pidió que fuera monitor voluntario en Derecho Civil. Acepté. Eso me dio acceso a más material, más discusiones, más contacto con el universo que hasta hace poco parecía un escaparate detrás de un cristal grueso. Todavía limpiaba los pasillos de la oficina durante el día, pero por la noche comencé a sentirme parte de ese mundo. Fue en uno de esos días de escuela, cuando regresaba a casa casi a medianoche, que me encontré recordando el encuentro con Noriega. Como me miraba, como intentaba aplastarme solo con palabras, y como no me rompió, al contrario, me empujó hacia adelante. No lo odié, creo que nunca lo odié. Estaba enojado, sí, como se construyó todo el sistema para mantener fuera gente como yo, pero esa humillación, aunque fue planeada para silenciarme, terminó siendo mi empujón. Y es extraño pensar que, si él no hubiera intentado ridiculizarme, tal vez nunca habría tenido el coraje de hablar. La vida tiene estas ironías retorcidas. A veces la bofetada que te derriba es la misma que te despierta. Pasó el tiempo. Me gradué con honores y me invitaron a unirme oficialmente al equipo legal de la firma. Fue muy simbólico, entré como limpiador y salí como abogado. Recuerdo mi primer día con traje y corbata, caminando por los mismos pasillos que limpiaba con un balde y una escobilla de goma. Algunas personas me miraron con orgullo, otras con vergüenza. Pero lo más memorable fue cruzarme con Noriega en el Mundial. Él estaba apoyado en el mostrador, preparando café, y cuando me vio, se quedó congelado. Simplemente dije, buenos días, doctor, con un ligero asentimiento. Él respondió con un murmullo y miró hacia otro lado. Fue en ese momento que supe que había ganado. No porque esté por encima de él, sino porque ya no necesito la aprobación de nadie para saber mi valor. Hoy, después de haber sido abogado durante algunos años, miro hacia atrás con una mezcla de gratitud e incredulidad. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callado ese día, si me hubiera tragado la humillación como tantos otros. Tal vez todavía estaba en el almacén soñando en silencio, o tal vez había renunciado a soñar, pero elegí hablar aunque tenía miedo. Y eso fue lo que lo cambió todo. Todavía me encuentro con jóvenes como yo en aquella época, invisibles, subestimados, ignorados, y siempre que puedo, le ofrezco mi ayuda, porque sé cómo es. Sé lo que es llevar un mundo dentro de ti y que te traten como si no tuvieras nada. Y si mi historia sirve para algo, que sea para recordaros, el talento no elige lugar de nacimiento y la dignidad no se viste de traje. Una vez, años después de aquel episodio, me invitaron a dar una conferencia en una universidad. Tema, superación y exceso a la justicia. Cuando entré al auditorio, vi varias filas de jóvenes con miradas atentas, algunos vestidos como yo me había vestido en el primer semestre, otros con la misma expresión de quienes pensaban que nunca lo lograrían. Comencé contando exactamente la historia que estoy escribiendo aquí, cada detalle, de la escoba al código civil, del silencio a la palabra, y ahí me di cuenta, mi historia no era solo mía. Fue uno de aquellos que fueron desacreditados por parecer demasiado pequeños para soñar en grande. Al final, un niño me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo, contaste mi historia, eso me destrozó.
Nunca volví a ver al doctor Noriega. Se retiró poco después de ese episodio. Escuché que era por problemas de salud. Pero siempre pensé que un ego herido tenía más peso que cualquier informe médico. La empresa cambió después de eso. Poco a poco, empezó a contratar gente más diversa, a abrir espacio para becarios e incluso a crear un programa de mentoría. El socio fundador me dijo una vez que aquella mañana con el limpiador prodigio, sus palabras, fue un punto de inflexión, me alegré por eso, pero en el fondo, lo que más me impactó fue saber que ese día no solo cambié mi historia, yo también cambié el de ellos. Hoy, cuando paso junto a alguien que está limpiando el suelo de un edificio elegante, me aseguro de mirarle a los ojos y decirle buenos días. Quizás parezca pequeño, pero sé cuánto pesa, porque a veces lo único que necesitamos es ser vistos, ser reconocido, como alguien que siente, piensa, sueña. Y eso, amigo mío, no depende de la insignia que lleves en el pecho. El conocimiento me dio herramientas, pero la dignidad, eso surgió del silencio que me tragué durante años, y el coraje de romperlo, justo en el momento en que todo parecía en mi contra. Si has llegado hasta aquí leyendo mi historia, gracias. No escribí esto para presumir ni para buscar aplausos. Lo escribí porque en aquel entonces habría dado cualquier cosa por oír que era posible. Y sí, esto toca al menos a una persona, vale la pena. Soy Gabriel, ex limpiador, abogado y soñador obstinado. Y lo cierto es que ese día en la oficina no solo fue aterrador, fue transformador. Me demostró que a veces el momento más incómodo de tu vida puede ser el comienzo de un cambio. Pero es necesario hablar, aunque esté temblando, incluso con miedo, porque a veces es el miedo el que te empuja donde el coraje aún no ha llegado.